1 de mayo de 2011, Abbottabad, Pakistán. Este complejo es grande, pero no tiene nada de especial. En su interior hay docenas de gallinas, algunos huertos, una vaca y el hombre más buscado del mundo. Solo unas pocas personas saben que Osama Bin Laden y 60 miembros de su familia llevan 5 años viviendo aquí. Han puesto mucho cuidado en ser lo más autosuficientes y discretos posible. Son una familia muy unida y todas las noches mantienen intensos debates sobre el futuro de Al-Qaeda, especialmente últimamente. Como siempre, Bin Laden se acuesta con una de sus 4 esposas. Esta noche es la más joven, Amal. Están profundamente dormidos, abrazando a su hijo de 3 años cuando se despiertan sobresaltados alrededor de la 1 de la madrugada. ¿Es una tormenta? Amal se dispone a encender la lámpara, pero Bin Laden la detiene. Él conoce ese sonido. No es una tormenta. Son helicópteros. Bin Laden entra en pánico. Los estadounidenses están aquí. Lo han encontrado. Se ha olvidado de cargar su AK. Esto no va a acabar bien para él. Y se da cuenta de otra cosa. Van a encontrar sus discos duros. 3 terabytes de secretos de Al-Qaeda. Nada podría ser peor. Prefiere que lo capturen y lo maten antes que exponer esos datos. Profundicemos en la increíble historia detrás de estos discos duros. Buenas noches. Esta noche, puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Cuando los Navy SEALs estadounidenses irrumpieron en Abbottabad para capturar a Bin Laden, se suponía que debían permanecer allí solo 30 minutos o menos. La mayoría de las misiones exitosas no duran más, y cualquier retraso aumentaría el peligro. Pero cuando descubren el lugar, hay una tonelada de ordenadores en el complejo. El potencial valor de la información es demasiado tentador. Se desvían del plan de regresar lo antes posible. Recogen los dispositivos electrónicos y los entregan a la CIA. Revisar los archivos es una tarea titánica. Todos los lingüistas de habla árabe de la comunidad de inteligencia están trabajando en ello. Hay muchas cosas normales que se pueden encontrar en el ordenador de cualquier persona. Vídeos caseros, recortes de prensa, memes, cantidades excesivas de pornografía. Luego está el contenido terrorista esperado, la propaganda de Al-Qaeda, etc. Pero eso no es lo interesante. En estos discos duros, la inteligencia estadounidense descubre un tesoro oculto de cartas. La mayor parte de las comunicaciones de Al-Qaeda se escribían a máquina o a mano y luego se transmitían mediante mensajeros en una tarjeta SIM. Por razones de seguridad, Bin Laden no tuvo acceso a Internet durante todo el tiempo que estuvo escondido. Las cartas se intercambiaban a través de lo que Al-Qaeda llamaba un círculo cerrado, un movimiento de mensajeros entre 2 intermediarios, uno del lado de Bin Laden y otro del lado de su socio de confianza en Waziristán del Norte, una zona montañosa de Pakistán fronteriza con Afganistán. Las medidas de seguridad eran tan estrictas que el mensajero no sabía nada de las cartas que transportaba, y Bin Laden nunca lo conoció ni supo quién era en realidad. El uso de mensajeros era engorroso y peligroso, pero funcionaba. Durante 10 años, Bin Laden logró permanecer oculto y el mundo no supo nada de Al-Qaeda. Hasta que, por supuesto, sucedió lo que sucedió. Tras el descubrimiento de los discos duros, la CIA se puso manos a la obra para extraer la información de inteligencia más inmediata. Actuaron rápidamente en función de lo que encontraron. Por ejemplo, los archivos les ayudaron a localizar al jefe de operaciones de Al-Qaeda en las regiones tribales de Pakistán. Lo mataron con un ataque con drones 4 meses después de la incursión en Abbottabad. Poco después, encontraron y mataron al principal jurista de Al-Qaeda. Pero, tras estos rápidos resultados, muchos de los secretos de Al-Qaeda siguen enterrados en estos discos duros, codificados en innumerables cartas. Se necesitarían años para comprender el contenido de todas estas comunicaciones. El proceso de desclasificación comenzó en 2012, y en 2017, los archivos desclasificados eran enormes. La HUD y sus asistentes revisaron los casi 100.000 documentos, y lo que descubrieron es asombroso. Las cartas revelan el carácter de Bin Laden y el funcionamiento interno de Al-Qaeda. Ponen al descubierto los planes futuros y los miedos más profundos de Bin Laden. Ayudó a financiar la construcción de complejos de cuevas en la región y reclutó a combatientes que contribuyeron al movimiento de resistencia más amplio. Los soviéticos finalmente se retiraron, y Bin Laden creyó que sus contribuciones habían sido decisivas. La victoriosa yihad afgana inspiró la formación de Al-Qaeda, que significa la base de una legión islamista que podía librar la yihad en cualquier lugar. En aquel momento, Bin Laden y los estadounidenses estaban del mismo lado, ambos en Tora Bora, apoyando a los muyahidines afganos en su resistencia a la invasión soviética. Ahora, 14 años después, Bin Laden se esconde de ellos, huyendo a las mismas montañas que una vez utilizó como bastión. Pero la CIA le sigue la pista. El 3 de diciembre de 2001, la situación se vuelve sombría para Al-Qaeda. Los estadounidenses comienzan a bombardear sin descanso. Los miembros de Al-Qaeda se esconden en cuevas a 2.700 metros de altura, temblando de frío a 10 grados bajo cero. No tienen acceso a agua potable porque está congelada. Las bombas siguen causando estragos.
Contra todo pronóstico, Bin Laden escapa de las tropas estadounidenses, pero no está de humor para celebrar. Sabe que en cualquier momento pueden matarlo, así que redacta apresuradamente su testamento. En él, Bin Laden escribe a sus hijos: «Perdón, porque solo les he dedicado un poco de mi tiempo desde que respondí a la llamada de la yihad. He elegido un camino lleno de peligros, y por ello he sufrido penurias, amargura, traición y perfidia. Los aconsejo que no trabajen con Al-Qaeda». Es un momento difícil para Bin Laden, y no solo porque la muerte esté a la vuelta de la esquina, también lo es porque cometió un terrible error y ahora lo sabe. ¿Qué? Las cartas revelan que Al-Qaeda no había previsto que Estados Unidos lanzaría una guerra en respuesta al 11 de septiembre. Como mucho, pensaban que Estados Unidos respondería con ataques aéreos limitados. Al-Qaeda no estaba preparada en absoluto. Ni siquiera tenían un plan A. Bin Laden cometió un grave error de cálculo. Creía que Estados Unidos era fundamentalmente débil, un tigre de papel sin poder real. No todos los yihadistas sufren este delirio. En un consejo celebrado poco antes del 11 de septiembre, yihadistas de alto nivel y autoridades religiosas musulmanas advirtieron a Bin Laden de que los estadounidenses atacarían todo Oriente Medio si lanzaba un ataque contra suelo estadounidense. Pero él descartó sus preocupaciones con confianza. Estaba seguro de que Estados Unidos no tenía los recursos para contraatacar. El objetivo declarado de Bin Laden con el 11 de septiembre era acertar un golpe decisivo para obligar a Estados Unidos a retirar sus fuerzas militares de los países de la mayoría musulmana. Pues bien, ocurrió todo lo contrario. Ahora Bin Laden no tenía más remedio que reconocer el verdadero poder de su enemigo. Varios miembros clave de Al-Qaeda ya han muerto, han sido capturados o se han visto desplazados a países hostiles. Los talibanes, que han estado ayudando a Al-Qaeda, han caído rápidamente. Pero Bin Laden tardaría años en admitir públicamente su error. Por su parte, Estados Unidos también malinterpretó el poder de su enemigo. Pero en su caso, ocurrió lo contrario. Creían que Al-Qaeda era mucho más poderosa de lo que realmente era. Se asumía que solo una red muy poderosa podía dañar a la mayor superpotencia mundial de una manera tan devastadora. La mayoría de la gente creía que Al-Qaeda seguía moviendo los hilos en lo que respecta al terrorismo islamista. Se informó erróneamente que los atentados de Madrid y Londres de 2004 y 2005 habían sido orquestados por el grupo. Y durante un tiempo, Bin Laden alimentó esa narrativa, animando públicamente a los yihadistas y permitiendo que la gente creyera que él era quien tomaba las decisiones. Al-Qaeda siguió emitiendo comunicados públicos, lo que les permitió proyectar una fuerza que no tenían. Alimentaron la ilusión de que el panorama yihadista era un frente unido. Pero los documentos muestran que la realidad posterior al 11 de septiembre era muy diferente. Una ola de revueltas sacude todo el mundo árabe. La gente está harta de la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. La primavera árabe conmociona a Oriente Medio y al resto del mundo. Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornan mortíferas. Los gobiernos son derrocados y estallan guerras civiles. Al principio, Bin Laden se alegra enormemente de que la gente exija la destitución de dictadores corruptos, algo por lo que él y otros yihadistas llevan años luchando. Bin Laden ve un vacío de poder y planea llenarlo. Lleva mucho tiempo queriendo instigar cambios de régimen en el mundo árabe. Después de todo, ese era el objetivo del 11 de septiembre. Estados Unidos respaldaba regímenes autoritarios en países de mayoría musulmana, como Egipto y Arabia Saudí. El ataque tenía como objetivo obligarlos a retirarse de la región. Entonces, sus regímenes títeres en el mundo árabe caerían, y Al-Qaeda podría intervenir e instalar utopías al estilo talibán. Y ahora, el pueblo está derrocando estos regímenes por sí mismo. ¿Qué podría ser mejor? Bin Laden y su familia están preparando con entusiasmo su respuesta. Lo sabemos por un diario familiar escrito a mano que se encontró durante la redada de Abbottabad. El diario registraba las conversaciones de la familia de Bin Laden hasta la noche anterior a su muerte. Todos los días mantienen intensos debates sobre cómo Al-Qaeda debe afrontar esta nueva realidad. Solo hay un problema. Al-Qaeda no está precisamente al frente de las demandas de los manifestantes. Parece que mucha gente quiere democracia y no un califato. Y la situación sigue cambiando rápidamente, por lo que es difícil trazar una estrategia. En sus últimos días, Bin Laden confía mucho en sus dos hijas millennials para formular una postura. Mariam y Sumaya tienen 19 y 21 años en ese momento. El diario las revela como personas inteligentes, apasionadas y dispuestas a desafiar a su padre. Le hacen preguntas difíciles como: ¿es posible que algunos miembros de la nueva generación crean que el cambio político puede producirse sin la yihad? Al fin y al cabo, Occidente intervino para apoyar el derrocamiento del dictador libio y, en general, parece estar a favor de las revueltas. Bin Laden se queda sin palabras. En algunos momentos, se muestra casi desesperado por su confusión, y un día, dice que no podemos hacer nada más que intensificar nuestras oraciones. Pero sus hijas le presionan para que haga una declaración. El momento político es demasiado importante como para desperdiciarlo. Así pues, el papel de sus hijas fue notable,
Y en las cartas de varios miembros de la familia encontramos que Mariam y Soumia trabajaron muy estrechamente con su padre, y sus escritos se emitieron por televisión, lo que significa que era su trabajo, sus escritos los que Bin Laden había difundido en sus declaraciones públicas a lo largo de los años. Así que estaba claro que ellos eran los que hacían el trabajo pesado en casa. Todos estaban en sintonía en cuanto a su lealtad a la yihad, su lealtad, o más bien su compromiso, con la causa a la que Bin Laden había dedicado su vida. Era un asunto familiar. Al final de la vida de Bin Laden, los documentos revelan a un hombre temeroso, paranoico e incapaz de materializar la mayoría de sus planes, grandes y pequeños. Nunca volvió a llevar a cabo otro ataque a gran escala contra Estados Unidos.